Bueno, ahí está la imagen de México, esa es la foto de México y que nos muestra lo que ya hemos estado viendo. Un territorio que no es llano prácticamente en toda su extensión, salvo en la plataforma de la península de Yucatán. Todo el territorio restante pues prácticamente tiene un relieve escarpado. Algunas partes más curiosas, menos escarpadas, pero siempre muy cercanas ya sea a la Sierra Madre Oriental, a la Sierra Madre Occidental, a la Sierra de Baja California, a una Sierra Madre del Sur, a una sierra volcánica transversal o a las sierras de Chiapas. Básicamente todos estos sistemas de sierras en gran parte pueden explicarse con la clase anterior. En lo que vamos a avanzar ahora de esta explicación es que hay que entender que los propios sistemas de México no se formaron al mismo tiempo. Geológicamente, en tiempo geológico, pertenecen a distintos momentos y por lo tanto no podemos pensar que un mismo choque generaron todas las mismas sierras o un mismo momento en la historia de la Tierra de pronto surgió México. Para entender esto de una manera muy somera, he señalado aquí los principales sistemas de elevaciones de nuestro país en distintos colores. El rojo, que hace coincidir o que nos señala la Sierra Madre del Sur, que va desde Nayarit, pasa por Guerrero, bueno, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Colima, antes, Oaxaca, y que aquí se rompe, o digamos tiene una pausa en el Istmo de Tehuantepec, y que propiamente continúa en las llamadas Sierra Madre del Sur, que tenemos aquí dos alineaciones de la sierra en Chiapas. Digamos que estas son las zonas verdaderamente activas y de levantamiento actual dentro del territorio nacional. Cuando digo actual no quiere decir que es una cuestión de 10 años, sino de actual de nuestra era. Nosotros vamos a dejar de existir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de esos hijos y los que siguen, y apenas seguramente la Sierra Madre del Sur se habrá elevado 10 centímetros. Estamos hablando de nuestros tiempos, pero bueno, es finalmente la más activa en territorio nacional. Estas que tengo marcadas en negro representan o están asociadas a otros momentos de la vida del planeta y de México. Vaya, inclusive para entender o para un poco imaginar estas que tengo señaladas, pues para eso hay que hacer el esfuerzo de no pensar en México. En México, como ahorita vemos el territorio que está continental. No, por supuesto que cuando se formaron estas tres, México no tenía esta figura, estos límites. Son procesos que se derivan muy por cada momentos de la vida de la Tierra. Este es el momento más activo, digamos que este es el momento que representa la actualidad, junto con algo que no he mencionado y que ahora lo voy a hacer, que es la Sierra Volcánica Transversal. Esta Sierra Volcánica Transversal básicamente está asociada a líneas de escape de energía, de fallas, de rupturas, que generan esto, que encuentren de pronto sobre esa falla geológica puntos por donde se escape material del interior de la Tierra, o magma. Entonces, estas fallas, o esta falla que coincide, digamos, con estos bordes de estas placas, pues ha generado una sierra alineada, o una alineación más bien de elevaciones que da conformación a una sierra, que prácticamente tiene su génesis en los volcanes. Aquí hago una mención: no todas las sierras
son volcánicas. Recuerden, yo puedo poner a chocar, para poner relativo, ¿verdad? Evidentemente, dos placas, y una de estas se va a arrugar, ya formó una montaña, no es necesariamente un volcán. Ahora, yo puedo tener que de este resultado de choques por acá, por esta falla, de pronto empezó a escapar magma de la tierra y me empezaron a formar volcanes y a alinear varias salidas, y eso me generó otra sierra. Eso hace que el origen sea distinto, y es lo que pasa con nuestro territorio. Este origen de esta sierra volcánica transversal no es, por supuesto, el mismo origen que el de la Sierra Madre del Sur. ¿Tiene que ver con movimientos y tectónica de placas? Por supuesto que tiene que ver, puesto que esta es una salida de material magmático, pero tiene otra relación. Esta sierra es la más joven de nuestro país, inclusive se le llama neovolcánica transversal, porque de todos los sistemas alineados que tenemos, esta es la de actividad más recurrente de volcanes, desde los volcanes de Colima hasta estos otros volcanes que están en Veracruz, pasando por todos los que están activos o inactivos, pero que finalmente sí fueron volcanes. Cofre de Perote acá en Veracruz, Pico de Orizaba, también entre Veracruz y Puebla, La Malinche en Puebla y Tlaxcala, Popocatépetl y Iztaccíhuatl entre Estado de México, Ciudad de México y mordiendo Morelos. Después todas las alineaciones de aquí, de una zona importante volcánica de Michoacán, que muerde Jalisco, el Cofre de Perote por acá en el Estado de México, el Nevado de Toluca en el Estado de México, y terminando con el volcán de Colima y el volcán de Fuego de Colima, que es aquí en el Pacífico. Todos ellos volcanes, los más conocidos dentro de una alineación de volcanes amplia. Entonces, bueno, recapitulo, esta parte es distinta a las otras secciones en cuanto a formación. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver muchísimo, o deriva muchísimo con muchas cosas. De entrada, sí, ya sé que está sumado también a otros aspectos de temperatura, de humedad, de elevaciones, de cercanía con la costa, por mencionar algunos, pero el hecho de que estos sean volcanes y que arrojan ciertas cenizas y ciertos materiales hace que la vegetación de acá del centro y los usos, las actividades económicas de acá del centro asociados al uso del suelo sean completamente distintos a los de otras secciones del país. Voy a tener otro tipo de vegetales, voy a tener otro tipo de maíz, voy a tener otro tipo de chile, voy a tener otro tipo de alimentos, y eso evidentemente va a generar otro tipo de gastronomía, de usos y costumbres en las poblaciones que habitan esa zona. Y eso, al día de hoy, me hace tener una caracterización turística de gastronomía, de costumbres, de leyendas y de muchas otras cosas que son bien distintas a otras partes de nuestro país. Bueno, por el otro lado, estas tres líneas que les he marcado acá corresponden a sierras, también estuvieron asociadas a movimientos internos de la Tierra. ¿Cuál es la más vieja de estas tres? La Sierra Madre Oriental. Propiamente se cree o se tiene estudios de que la Sierra Madre Oriental se formó a partir de plegamiento del choque de placas. Algo así como lo que está sucediendo con la Sierra Madre del Sur, pero en su momento geológico. Hay toda una discusión para el caso de la Sierra Madre Occidental. Al día de hoy todavía no hay propiamente una teoría superdominante del origen de la Sierra Madre Occidental. Lo que sí no podemos desmentir es que esté asociado al movimiento de placas, obviamente, ¿no? Lo que sí es que se dice que, bueno, una gran sección de la Sierra Madre Occidental
propiamente se asocia más a movimientos estos epirogénicos, es decir, los verticales, que de pronto fallas y caídas del propio relieve, deslizamiento por peso, así que derivaron en ese deslizamiento grandes secciones de relieve discontinuo o de diferente altitud, que en apariencia dan como que una sierra, pero en realidad no es una sierra de choque, sino esa parte es una sierra como que de caída, ¿no? Y en general los estudios dicen que, bueno, la prueba más contundente es inclusive los paisajes acantilados, y que hoy para el turismo son una de las partes más atractivas de nuestro país, las Barrancas del Cobre, toda esa parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa desde Chihuahua, muerde Sonora, evidentemente llega hasta Sinaloa, pues se debe no necesariamente al empuje de placas, sino al movimiento de basculamiento. Sí, otra gran parte, pues finalmente sí son arrugas, hay que entender que hay de todo en la formación del relieve. Y lo mismo pasa con el relieve de la Sierra Madre, de la Sierra de Baja California, también de plegamiento. Entonces vamos a avanzar, y ahora sí, ya que tenemos este panorama completo de las elevaciones, vamos a ver usos muy directos. Bueno, incidencia en la actividad turística de forma muy directa, prácticamente lo podemos asociar a un primer punto, que es el propio paisajismo. El paisajismo vende, y vende muchísimo. Paisajismo de montañas, de valles, de bosque, de árboles. Esa ansiedad perenne del ser humano de ir a lo natural, más aún en un momento de vida del ser humano donde es cada vez más urbano. El paisajismo tiene que ver mucho con las elevaciones, con eso de ver montañas, de querer subirlas, de querer ver ciertas especies que son propio de lo natural, ¿no? Otra de lo que directamente tiene incidencia con la actividad turística, del paisaje, de elevaciones, pues es con las actividades deportivas, disciplinas deportivas. Hoy ya enfocado mucho o metido en la bolsa del turismo de aventura. Muchas de las prácticas del turismo de aventura tienen que ver un gran porcentaje con las elevaciones. Y uno tercero, que es el termalismo. Lo voy a hacer más gráfico, les voy a poner algunas imágenes para que inclusive lo imaginen de mejor forma. Elevaciones, vean, esto, perderse, que alguien te lleve, de pronto tener un vuelo en avioneta para ver el cañón del Sumidero, para ver la Sierra Tarahumara, para ver puntitos allá abajo, para que juegue nuestra imaginación a que ver cómo se ve el paisaje. Son productos turísticos. Este es el famoso Chepe, que atraviesa la Sierra Tarahumara y que cómo vende, y que está caro, y que ya es un servicio de lujo turístico. No es propiamente un servicio de transporte, un tren clásico de transporte. Es un tren turístico. ¿Por qué? Porque lo que vende es contemplación, paisajismo. ¿De qué? De la sierra. Díganme si no tiene que ver o si no es directamente asociado a las elevaciones. Y esto no lo podemos hacer ni en Tabasco, no lo podemos hacer ni en Yucatán, no lo podríamos hacer en otras partes. Tenemos actividades turísticas, tal cual, las actividades asociadas, disciplinas deportivas y además de la contemplación. El descenso en ríos, si bien está también asociado a otros factores, tiene que ver con elevaciones, en donde en México están los ríos que se prestan para hacer estas actividades que como venden turísticamente, pues en zonas donde hay sierras, ríos entre sierras y en las partes bajas de esos ríos. ¿Tiene que ver el relieve? Por supuesto, entonces tiene que ver con el turismo. El senderismo, también muchísima actividad en México, y más en esta época, en esta última etapa del turismo.
turismo alternativo, el senderismo vende mucho. El senderismo en general cada vez gana más terreno. O sea, yo puedo hacer senderismo no necesariamente en el bosque o en la montaña. Evidentemente yo puedo hacer senderismo de aquí a Valladolid, en la planicie, entre la selva. Sin embargo, por cuestiones de confort térmico y del propio paisaje, es mucho más llamativo y atractivo para los ojos del turista, del turismo, un bosque para hacer senderismo, que meterme a la sofocante selva. El senderismo en elevaciones es algo que se vende mucho. Vuelo en parapente o en la llamada ala delta, que es esta otra que aparece aquí. Pues si no tenemos elevaciones, esta a lo mejor no sabían, es que no, propiamente el parapente sí es a partir de subirse a un cerro, aprovechar las corrientes del viento que se generan, esas elevaciones y esas altitudes, para poder hacer un descenso con esto que se llama parapente, que no es lo mismo que un paracaídas. El ala delta, este otro que señalo de este lado, pues también necesita de subirse a algún cerro, de encontrar un lugar ideal para deslizarse. Y pues último ejemplo, el senderismo en bicicleta de montaña. La Sierra Volcánica Transversal, la parte más activa volcánica de nuestro país. ¿Qué tiene que ver con el turismo o con varias cosas? Bueno, de entrada tiene que ver con algo que ha sido desde antes de que existiera el turismo buscado por el ser humano, que es el termalismo. Estos baños termales, estos baños en aguas calientitas azufrosas. ¿En dónde están nuestros principales balnearios o puntos termales en nuestro país? Vean la imagen, cada punto es un sitio termal en México. Observen la coincidencia, así como la coincidencia que había aquí abajo de los epicentros del sismo. Vean cómo cada punto está alineado o está prácticamente asociado a las zonas volcánicas. Pero vean la Sierra Volcánica Transversal. Todo lo que implica Nayarit, Jalisco, Michoacán, que es uno de los principales atractivos, la zona de los azufres en Michoacán. Cantidad de termas aquí. El Estado de México también, muy conocido al norte del Estado de México, las termas. Hidalgo, evidentemente también con puntos. Puebla, y por aquí algunos puntos en Veracruz. El eje volcánico transversal como tal. Por aquí otros curiosos. La Sierra Madre de Chiapas tiene termas, y por aquí un perdido en Tabasco, que evidentemente tiene que ver con esta sierra. ¿Por qué se forman termas cerca de los sistemas volcánicos? Aquí está mi volcán, ¿no? Y obviamente este volcán, pues por acá adentro está así todo el arbolito del caminito. De pronto fue buscando caminos el magma hasta que llegó a un punto que es el cráter, que antes estaba así, la superficie, como sucedió en el Paricutín allá en Michoacán, que estaba así, el sembradío de maíz, y de pronto esa parte de adentro de la tierra encontró su salida ahí, y ¡pum!, nació el Paricutín y empezó a hacer erupción, y empezó a construirse el cono volcánico. Bueno, pues esta telaraña, digamos, o esta raíz, estos canales de salida del magma, pues no es una chimenea, no es como que de pronto el volcán tiene su tubo así y por ahí sale la corriente magmática. No, evidentemente no. Se trata de toda una serie de canalitos, conductos, que van drenando por presión, por temperaturas, pues buscan liberar y sacar esa temperatura y esa presión, explotando. Pues en este camino de salida de esas raíces, pues obviamente se atraviesa por los llamados mantos freáticos.
¿Qué son los mantos freáticos? Pues aquellos depósitos de agua que sabemos que hay debajo del suelo. El agua llueve, se escurre, se filtra, se sigue filtrando, y llega un momento a donde llega una capa de suelo que ya no es permeable, que ya no es porosa, por lo tanto sella el escurrimiento, el filtrado, y se empieza a depositar. Pues, ¿qué pasa? Pues que de pronto tengo aquí mi depósito de agua y de pronto por aquí pasa una de las venitas de escape de magma y ¡pum! Rosa, o pasa muy cercano a estos mantos freáticos, pues que lo calienta, lo genera. Pues es como ponerle a mi vaso de agua la mecha. Pues va a llegar el momento en que la caliente por conducción, y pues eso genera que el agua de ahí efectivamente se caliente, cambie su densidad y busque salidas para liberar presión. Y ahí encontramos las salidas termales. Y claro que vende. Actualmente tenemos en nuestro país, particularmente allá en la zona volcánica transversal, Michoacán, Estado de México, resorts, spas muy importantes de alta categoría que llaman a esto, que han hecho de esto su razón de ser turística. Por lo tanto, en donde supondríamos que están las aguas termales, pues muy cerca de las alineaciones volcánicas de nuestro país. Ahí está, miren. No están acá en el desierto, no están acá en la península de Yucatán, no están por aquí donde es un valle, ni por acá por Sonora, también desierto. No, están en sierras, en zonas de sierras, y sobre todo que esas sierras todavía tengan actividad volcánica, salidas. Al ser la volcánica transversal la principal, pues todas nuestras termas aquí están. ¿Es turístico esto? Claro que es turístico. Pues la propia contemplación también, seguimos con el paisajismo. Vayan por ahí por el Estado de México, Puebla, en Amecameca, todas esas partes que rodean el volcán, y es como que la venta de esto, pinturas, artesanías, postales, y el propio turista, consciente o inconscientemente, va deseoso de que cuando está ahí en Cholula, Puebla, le toque una erupción o una fumarola del Popocatépetl para poder verla en vivo o sacarle foto. A lo que estoy entonces ya empezando a hacer descripciones, que tenemos secciones turísticas en nuestro país. No podemos de pronto al turista ese que nos preguntó al principio de semestre que le habláramos de nuestro país, decirle como si todo México fuera igual, explicarle como si todo México fuera igual.